Hola, hola mis amigos del crochet, amantes del tejido y la creatividad. Bienvenidos a mi canal en donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis. Les envío un cálido saludo desde Colombia. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica y estoy emocionadísima por compartir con ustedes un proyecto más. Para el día de hoy vamos a trabajar en este llaverito o colgante, según lo que ustedes quieran, de este personaje encantador de Doraemon, de ese anime de gatito robótico. Así ha quedado, es muy sencillo de realizar, igualmente es muy encantador, es excelente para quienes están iniciando y para todos los niveles también es una excelente idea. Y no tengan de pronto esa habilidad en amigurumis, es una excelente alternativa si estás buscando algo para vender. Ya saben que los llaveritos son una de las cosas que más tiene opción de venta en amigurumis. Esta es una idea fabulosa, ya que este personaje es muy popular y lo mejor de todo es que es demasiado fácil de realizar. Es simplemente realizar piezas tejidas con punto básico y las partes las tejemos. Por último vamos a unirlas. Vamos a utilizar los siguientes materiales. Yo voy a hacer en una versión rosadita, vamos a ver cómo me queda. Para quienes la vayan a realizar en su versión original van a utilizar lana o estambre en color azul rey, van a utilizar amarillo, blanco, rojo y un poco de negro. También van a utilizar ojitos de seguridad. Estos ojitos de seguridad son estos los ojitos de seguridad. Estos miden aproximadamente 8 milímetros. Para los que no quieren o no los tienen en el momento, pueden utilizar de estos ojitos, también pueden utilizarlos. Yo voy a utilizar para la boquita voy a utilizar fieltro. Para los que no quieran, también la pueden dejar así sin la boquita, ya que estos amigurumis se ven espectaculares de las dos formas. Vamos a utilizar tijeras, relleno siliconado, separador de vueltas y por supuesto aquí tenemos el arito que le vamos a poner para poderlo llevar a todos lados. Bueno, entonces no siendo más, vamos a comenzar con este tutorial que está súper fácil de realizar. Y por supuesto se me estaba pasando comunicarles que voy a utilizar una aguja de 2.5 milímetros. Entonces vamos a empezar con lo que es nuestra base o la cabeza. Vamos a hacerla como ya les dije, voy a hacer una versión en color rosado. Vamos a iniciar, ustedes esta parte la van a hacer con el azul rey. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí me voy a volver para que puedan ver que es recomendable que en el primer punto de cada vuelta ustedes pongan una hebrita o pongan un ganchito. Yo voy a poner una hebrita acá de un color que me va a diferenciar del tejido. Bueno, entonces como les estaba diciendo, en este primer punto vamos a hacer un aumento y vamos a hacer aumento en cada punto. Entonces en la segunda vuelta vamos a dejar un total de 12 puntos bajos. Vamos a continuar ahora con la tercera vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, continuando con un punto bajo, y en el siguiente punto un aumento, y vamos a seguir así por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta, en la cual vamos a ir al primer punto, vamos a hacer un punto bajo, siguiente punto vamos a hacer un aumento y nuevamente un punto bajo. Vamos a repetir un punto bajo, un aumento y nuevamente un punto bajo. De esta manera vamos a realizar por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos.
Continuando con la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto bajo, nuevamente 2 puntos bajos y ahora 3 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento. Voy a repetir, vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a poner el marcador hacia el frente y vamos a hacer, en el primer punto vamos a realizar un punto bajo, nuevamente punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un aumento, siguiente punto bajo y siguiente punto bajo. Vamos a repetir, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, vamos a hacer un aumento y vamos a cerrar con 2 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta para un total de 36 puntos bajos. Para la siguiente vuelta, entonces vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos seguido de aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta para tener un total de 42 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar realizando esta secuencia y ya volvemos. Bueno, entonces aquí iríamos en la vuelta número 7. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 8, en la cual vamos a realizar punto sobre punto de 42 puntos bajos. Vamos a tejer en total 8 vueltas. Eso quiere decir que vamos a realizar desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 15. Vamos a continuar tejiendo y cuando ya las tenga listas, continuamos. Bueno, chicas, ya terminé de realizar entonces las 8 vueltas. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones. Entonces, en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 y disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y disminución. Ahora vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con un total de 36 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, dos puntos bajos, vamos a hacer una disminución y cerramos con 2 puntos bajos. Vamos a repetir nuevamente un punto bajo, 2 puntos bajos, disminución y cerramos con 2 puntos bajos. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para un total de 30 puntos bajos. Para finalizar esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y disminución. Nuevamente un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y disminución.
Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a ir con la siguiente vuelta, en la cual vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Perdón, vamos a hacer un punto bajo, una disminución y cerramos con un punto bajo. Repetimos un punto bajo, disminución y punto bajo. Nuevamente punto bajo, disminución y punto bajo. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar. Ya solamente nos queda realizar 2 vueltas más para cerrar esta pieza, entonces es importante comenzar a rellenar. Para rellenar vamos a hacerlo por pequeñas cantidades, asegurándonos de que la pieza nos quede lo más firme posible. Sin excedernos, vamos a comenzar a introducir el relleno específicamente hacia los lados, haciéndole dar forma a la pieza. Vamos a meter poco a poco la cantidad de relleno que sea necesario, pero sin excedernos para que la pieza no nos vaya a quedar abultada y se nos comience a ver el relleno. Bueno, ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a repetir punto bajo, disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y nos quedaremos con un total de 12 puntos bajos. Ya para finalizar, me gusta cerrar las piezas de la siguiente manera. Ya para realizar la última vuelta, lo que yo hago es que enhebro mi aguja lanera y voy a comenzar a tirar de la hebra superior. Comienzo a pasar el estambre por cada uno de los puntos. Y vamos a cerrar, tiramos para que el anillo nos quede bien cerradito. Ahora lo que queda es perder la hebra por dentro del tejido. Vamos a realizar los ojitos, la parte blanca de los ojitos. Tomamos estambre blanco, vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a apretar. Vamos a ir al primer punto y vamos a hacer un aumento. Vamos a ir al segundo punto, vamos a tomar lazada y lo vamos a pasar
Para hacer medio punto bajo vamos a hacer un aumento, 2 puntos medios en el mismo punto. Tomamos lazada, vamos a ir al tercer punto y realizamos otro medio punto. Tomamos lazada y realizamos nuevamente en el siguiente punto un aumento de medio punto. Entonces aquí en esta parte llevamos 3 aumentos de medio punto. Tomamos lazada y vamos al siguiente y realizamos otro aumento de medio punto, y así completamos 4 aumentos de medio punto. Y para finalizar esta vuelta vamos a hacer un aumento de punto bajo. Entonces esta pieza queda de la siguiente manera. Iniciamos con un aumento de punto bajo seguido a 4 aumentos de medio punto y finalizamos con un aumento de punto bajo. Vamos a cortar la hebra. Vamos a igualar el tejido. Así para que no se quede notando mucho la diferencia del comienzo. Queda una pieza así circular. Vamos a ir al reverso y vamos a hacer el nudito. Y vamos a cortar el exceso de nuestra lana. Bueno, acá les voy a mostrar que para los ojitos ya tenemos entonces esta pieza de esta manera y yo tengo estas opciones de ojitos. Allá ustedes van a decidir, o dependiendo de la opción que tengan, yo voy a pegarle este que es planito, que es como una media perla. Entonces van a ubicar el ojito y le van a echar suficiente pegante para que no se les vaya a soltar en caso de que tengan esta. Pero como ya les dije, mi opción es esta, entonces el ojito lo van a pegar justo en esta parte en donde realizamos la unión, donde realizamos los aumentos de punto bajo. Ahí vamos a unir esta pieza hacia abajo, en esta partecita. Listo, entonces vamos a realizar 2 piezas iguales a estas y ya continuamos. Bueno, entonces ya están realizados los ojitos. Ahora vamos a continuar con la partecita de la cara, la partecita blanca más grande. Bueno, ahora para realizar la parte blanca del hocico vamos a iniciar con un nudo corredizo. Pasamos la aguja, seguido a esto vamos a hacer una cadena, 2 cadenas. Consejo para esta parte, no la dejen muy apretada, déjenla sueltica y ya les digo por qué. Vamos a dejarla algo suelta la puntada y ya les digo el por qué. Tenemos 2 cadenas, 3, 4, 5 y una más para levantar y poder girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más, perdón. Serían 6 cadenas más una de levantar. Ya de esta manera vamos a girar las cadenas y acá en la parte de atrás, como pueden ver, en esta parte, como pueden ver, aquí tenemos estos buclecitos sobresalidos. Vamos a continuar tejiendo agarrando estos buclecitos. Para esto les decía que no dejaran la puntada de las cadenas cerradas para que puedan pasar el gancho con facilidad en esta parte. Entonces, en el primer punto después del gancho vamos a hacer un aumento. Vamos a pasar al siguiente punto y vamos a realizar punto bajo. Tenemos uno, en el siguiente, 2, en el siguiente,
3, siguiente, 4, aquí en el siguiente vamos a hacer un aumento. Realizamos 2 puntos en el mismo punto. Así giramos hacia el otro lado, en el cual en el mismo punto vamos a realizar un aumento. Quiere decir que hicimos 2 aumentos en este mismo punto de la esquina del extremo. Vamos a ir hacia el siguiente punto y acá realizamos un punto bajo. En el siguiente, punto bajo para 2, siguiente, 3, 4. Iniciamos con un aumento, entonces en esa misma cadena vamos a hacer nuevamente un aumento para que nos quede igual que del otro lado. Aquí ya tenemos claro que realizamos para realizar la segunda vuelta. Entonces vamos a hacer un aumento en el primer punto. En el segundo punto vamos a hacer otro aumento y vamos a tejer puntos bajos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y vamos a tejer aumentos. Vamos a hacer un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Vamos a tejer puntos bajos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a cerrar con un aumento. Así completamos 3 aumentos al igual que el otro lado. Bueno, para la siguiente vuelta vamos a tejer punto sobre punto. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntos. Vamos a marcar y vamos a ir a la siguiente vuelta, en donde vamos a hacer aquí vamos a tejer un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer 2 aumentos. 2 aumentos y al otro lado vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y así nos ha quedado esta parte. Ustedes van a decidir en esta parte si van a dejar hebra larga para unir a la carita o van a cortar la hebra corta y la van a rematar y esconder para pegarla
puede ser con silicona o con instantáneo, con pegante instantáneo pueden unirla. Yo voy a dejar la hebra para coser con la aguja lanera. Vamos a dejar a un ladito y vamos a continuar. Para tejerle la nariz vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo. Vamos a realizar un aumento de punto bajo. 1, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Vamos a cortar esta hebra y vamos a terminar de cerrar este agujero pasando por la hebra superior de cada punto. Listo, entonces tenemos esta pieza de esta manera. Vamos a tejer otra igual pero en color amarillo. Miren, acá ya tengo entonces las dos piezas, una para la nariz y otra para el collar. Vamos a dejarlo a un ladito y vamos a continuar tejiendo el collar. Para realizar el collar voy a utilizar en rojo, voy a continuar tejiendo en color rojo. Voy a realizar un nudo corredizo y voy a tejer en este nudo, voy a tejer 45 cadenas. Ya tengo entonces mis 45 cadenas, voy a tejer dos más para poder levantar el tejido y seguido a esto voy a tomar una lazada. Vamos a girar el tejido y vamos a tejer igualmente como lo hicimos con la carita, tomando esos bucles sobresalidos. La pasamos de esta manera y vamos a hacer un punto medio o medio punto. Pasamos al siguiente y tejemos punto medio y al siguiente punto medio nuevamente y vamos a continuar tejiendo por toda la fila para un total de 45 medios puntos. Entonces vamos a llegar hasta el otro extremo tejiendo en medio punto. Yo voy a continuar y ya cuando tenga listo seguimos con el tutorial. Listo, y entonces ya tenemos el collar. Acá está.
vamos a dejarlo a un ladito y vamos a comenzar a unir las piezas. Bueno, para eso entonces vamos a coger primero la carita. Yo dejé la hebra. Voy a mostrarles cómo hago la unión del hocico. Vamos a coger la pieza principal y vamos a ubicarla de esta manera. Vamos a esconder esto y vamos a ubicarlo así. Con ayuda de los alfileres vamos a ir posicionando para que no se nos va a correr. Listo, una vez ya lo tenemos así, entonces vamos a comenzar a tomar hebra de la cabeza. Y una puntada en la pieza. Voy a tratar de que la puntada que realice de la cabeza nos quede por debajo de la otra para que no se alcance a notar la hebra. No sé si me haga entender. Entonces pasamos una hebra por la pieza hacia abajo y la siguiente pieza vamos a agarrar la cabeza que nos quede por dentro de esta pieza. Listo, entonces ya por aquí ya tengo lista esta parte. Ahora vamos a tejer los ojitos. Yo por acá puse la pistola y voy a pegar los ojitos con la silicona. Lo mismo voy a hacer con la naricita. Con el collar lo voy a poner en esta parte de acá abajo. Voy a apoyar con los alfileres. Acá le voy a la parte del tejido, o sea, el derecho del tejido lo voy a ubicar hacia abajo para que me parece que el collar se ve mejor de esta manera. Si ustedes gustan lo pueden poner normal, yo lo puse del lado contrario. Voy a comenzar entonces a agregarle la silicona por acá por los lados. Bueno, entonces ya tengo esa parte de esta manera. Ahora nos queda realizarle los bigotes. Para los bigotes voy a utilizar un poco de negro. Vamos a hacerlo, vamos a ir desde la parte superior, así que nos quede un poco inclinado. Volvemos aquí hacia el centro. Nuevamente, esta la llevamos en línea recta. Y si gusta podemos hacer uno en la parte de abajo también. En la parte de acá abajo. Y llevamos hacia el otro lado para hacer lo mismo. Listo. Entonces, así solamente nos queda la partecita de la boca, que yo acá ya la corté. La vamos a hacer con fieltro y como les dije desde un comienzo, es su decisión si la quieren poner o no. La pueden dejar así o le pueden poner la boquita como para darle más expresividad. Hay personas que no les gusta mucho hacer boquitas. A los amigurumis igual yo se la voy a poner porque siento que este personaje, una de las cosas que más les destaca es su gran sonrisa. Entonces así la tengo. Y ahora por último
nos falta hacer la agarradera, que también la voy a hacer en el mismo tono de la cabecita. Voy a hacer es con un nudo corredizo. Voy a realizar unas cadenas, voy a realizar unas 30 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Se me olvidaba decirles, vamos a dejar un espacio de hebra para poder amarrar al final. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos a mirar si con esta es suficiente. Vamos a hacer 5 más. 31, 32, 33, 34 y 35 cadenas. Voy a tirar y también voy a dejar un espacio similar al que dejamos al inicio. Voy a enhebrar y una la voy a pasar por el centro hacia abajo y voy a enhebrar el otro extremo también. Y este lo voy a pasar, voy a dejar la distancia de una vuelta y lo voy a llevar hacia abajo también. Listo, entonces ya tenemos la agarradera de esta manera. Solo nos queda poner al arito. Te lo vamos a ubicar al arito de esta manera, lo vamos a pasar por encima y luego por debajo. Ya está. Listo. Y así es como puedes tejer tu propio llavero de Doraemon. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que te animes a crear tu propia versión de este adorable personaje. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para no perderte futuros tutoriales. También me gustaría ver tus creaciones, así que no dudes en compartir tus fotos en las redes sociales usando el hashtag tejiendo con Angeli Crochet. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros tutoriales, deja un comentario abajo. Gracias por ver y feliz tejido. Chao, chao.